Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en nuestro programa dominical Vida Espiritual. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para nosotros es un honor, un placer y un privilegio estar aquí. Hoy, como ya lo habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar de fe y compromiso. Radio Apit es una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día, estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países, conectados desde diferentes puntos del planeta, a través de www.radioapit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. Bastante interesante el tema del día de hoy, ¿no lo crees, querido Pablo? Sí, completamente. Ya decía hace un rato que es uno de los temas que, bueno, yo creo que siempre, pero en estos días también me viene muy bien. Así que, pues si gustas, empezamos a hablar de él o quieres comentar algo antes, Vic. Sí, por supuesto, comenzamos, Pablito. Ok. Pues bueno, ¿qué es la fe? Pues simplemente la fe es tener la convicción absoluta de algo que consideramos verdad, ¿no? Una verdad incuestionable. Y hay una frase de Pablo a los Hebreos, por ejemplo, en la Biblia, que es muy bonita, que es un poco abstracta, pero que si uno la entiende, de verdad que puede alcanzar a sentir el significado verdadero de la fe, que dice, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, es la evidencia de las cosas no vistas. Y entonces esta fe se basa en una convicción y una certeza de algo que todavía no podemos ver ni tocar. Se basa en saber que más allá de la parte física o terrenal o humana, hay una verdad, una sustancia que ya es real, que ya existe, que ya se ha manifestado en el plano espiritual o como le queramos decir, cuántico. Esa posibilidad ya existe. Y entonces nosotros a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento lo hacemos entre comillas real en nuestra experiencia humana. Entonces si estamos pasando por una situación difícil, ya sea económica, de relaciones, de salud, cualquier otra, trabajo, pues evidentemente tener fe significa tener la convicción de que hay un principio de vida que ya tiene este resultado en sí mismo de esto que tú deseas, ya sea tener mejores finanzas, una relación de pareja, tener el bienestar y la salud física que deseas, o el trabajo, o lo que sea. Eso ya existe en el nivel espiritual, cuántico, no visible, o como le queramos decir. Y esa es para mí realmente la fe, saber que eso ya es real, aunque tú no lo percibas con tus 5 sentidos todavía en el plano humano. Y yo creo que aquí está el punto de, como siempre decimos en este programa y en la ciencia de la mente, de la práctica y del compromiso a practicar en tener fe. Obviamente no es algo fácil, porque cuando uno está con una situación difícil, por ejemplo, una enfermedad, pues obviamente te dueles. No es tan sencillo tener fe en esos momentos. O estás en una situación financiera muy complicada, no es tan fácil poder tener fe en esos momentos. Pero evidentemente es algo que se requiere para que entonces podamos cambiar, revertir nuestro pensamiento, nuestra creencia y crear dentro de nosotros mismos ese, digámosle molde, como diría Ernest Holmes en La ciencia de la mente, dice ese molde mental que va a hacer que esta sustancia divina, no física, se materialice en tu salud, en unas mejores relaciones, en mejores finanzas, etcétera. Entonces, ese es el punto clave, el tener la suficiente, ¿qué sería? ¿Cuál sería la palabra? Pues esa, compromiso.
tener el suficiente compromiso con uno mismo para practicar esto una y otra vez. Aunque las situaciones de la vida a veces nos lleven otra vez hacia el miedo, el temor, la duda, la preocupación, practicar y regresar nuevamente a confiar, a tener la certeza de que en el nivel espiritual divino, la manifestación que tú deseas ya es una realidad. Y además, por supuesto, confiar en ese poder, que ya sabemos que es esta fuente de vida infinita, perfecta y completa de la cual todos formamos parte. Entonces, regresar una vez más a esa conciencia de ese poder que es ahora sí que todo lo puede, que no hay límite ni restricción, que no hay enfermedad que no pueda ser curada, que no hay situación económica que no pueda ser mejorada, o relación, o trabajo, o lo que sea. Y una de las cosas que me gusta mucho también comprender ahora es que la fe tanto puede ser como positiva, pero también puede ser negativa. Es decir, uno a veces le pone demasiada fe a esas cosas que no desea en su vida, ¿están de acuerdo? O sea, es tener una fe negativa, o como cuando tenemos miedo, cuando nos preocupa, cuando tememos algo, cuando algo nos da mucho miedo, estamos teniendo una convicción en algo que es negativo, que no es nuestra verdad esencialmente, ¿no? Y el miedo puede parecer, y de hecho es tan real en nuestra experiencia humana, que nos puede arrastrar a, evidentemente, pues no salir del hoyo, como diríamos, ¿no? Entonces, la fe, tanto que puede ser positiva como puede ser negativa. Esta convicción y esta certeza, nuestro enfoque mental y nuestras creencias tendrían entonces que estar enfocadas en las verdades espirituales y entonces tener fe, confianza, certeza, convicción, seguridad en eso positivo y más grande que es la vida, universo o Dios. Y yo creo que en nuestra vida podríamos mencionar muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, tú, Blanquis, ¿qué ejemplos o qué nos puedes decir acerca de tu experiencia, acerca de la fe en tu vida? Sí, no, definitivamente lo pusiste muy lindo, Pablo. Muchas gracias. Chicos, discúlpenme si me escucho un poquito lejos. Mis micrófonos no funcionaron el día de hoy. Pero bueno, ejemplos de fe en mi vida. Ay, bueno, pues yo creo que es todo. Y como dices tú, Pablo, a veces la fe se va también a lo negativo, ¿no? Digo, últimamente sí me capto mucho mis pensamientos, mis sentimientos, lo que está pasando en mi ser en el momento, ¿no? Yo siento que la fe es como esta certeza, no, como dijiste tú, mucha gente o te decían, es que la fe debe de ser ciega. Y sí, o sea, estás como, al menos en mi persona, cuando me decían así de chiquita, yo lo hacía porque ni siquiera podía preguntar, ¿no? O sea, era como una obligación tener fe, porque debería de ser ciega. Ahora me doy cuenta que mi fe es porque en realidad, o sea, es ciega como dices tú, porque lo sabes, porque lo sientes, o sea, lo sientes y no tienes miedo a preguntar, porque tiene sentido para ti. O sea, un ejemplo en mí de la fe es simple y sencillamente yo tengo fe de despertar cada día y bien y sana y totalmente, ya sabes, que mis órganos funcionen bien, que mi cabeza esté bien, que mi salud, mi economía y todo esto esté bien, ¿no? Eso es un ejemplo de fe en mi vida en este momento. Y por ejemplo, y también cuando estoy en situaciones más, o sea, más del diario, por ejemplo, del dinero, hablando del dinero, ¿no? Yo me doy cuenta que mi fe ahorita en esta, como dices tú, en esta fuente con F mayúscula, con esta fuente divina, proveedora, creadora, a la que yo decido llamar Dios, es más grande, ¿sabes? Ya, si por ejemplo, si por algún momento llega a mí un sentimiento de miedo, de que no tengo para pagar tal cosa o que quiero hacer cierta cosa y necesito esperarme 3 quincenas para hacerlo, lo que sea, como que capto el pensamiento y en realidad, o sea, lo cambio y digo, a ver,
permíteme un momento, porque si Dios es mi fuente, pues nada me va a faltar en realidad, y lo dice la misma Biblia. O sea, Dios es tu fuente, nada te faltará. Creo que lo dice uno de los salmos. Y es cierto, o sea, y ahí empieza a cambiar mi fe, porque la fe, como dice uno de los autores del Nuevo Pensamiento, dice, la fe no es solamente una creencia, ¿no? Es también dice, la fe no es simplemente una creencia, es una actitud de mente y alma donde uno se alinea a su propia vida en el contacto perfecto en la vida infinita. Y es cierto, o sea, es cambiar este switch, sentirte segura y dejarlo, o sea, liberarlo, ¿no? Es como, haz de cuenta también, o sea, el ejemplo del dinero, pero otro ejemplo así muy que no lo tomamos en cuenta es el caminar. O sea, yo tengo fe que después de mi pie derecho, el pie izquierdo va a funcionar y va a dar un pasito y luego otro y luego otro. O sea, mi sistema locomotor, o sea, es totalmente por fe. O sea, mi cuerpo actúa por fe. Y no es tanto del ser natural, pero yo creo, yo tengo la convicción de que todo mi ser funciona bien, ¿no? Eso es un ejemplo en mi vida. ¿Y tú, Víctor? ¿Nos crees que nos puedes contar después del mensaje? Digo, después de los mensajes, del break. Por supuesto que sí, Blanquis. Vamos a una pequeña pausa, queridos amigos. Y regresando de esa pausa, platicamos o les contaremos cómo es que yo considero que es fe y cómo la manifiesto en mi vida. Vamos a una pausa, no tardamos absolutamente nada. Recuerden, estamos por www.radioapit.com. La radio es uno de los medios de comunicación más poderosos desde su invención. Tal ha sido su impacto que gracias a Internet, hoy la señal llega a varios países del planeta. Y es Radio Apit, una de las estaciones de radio por Internet que cumple este propósito y se posiciona como una de las más importantes de habla en español, con miras a trascender fronteras. Radio Apit está integrada por un equipo de locutores que cuenta con la experiencia personal y profesional para inspirarte en tu crecimiento de una forma divertida y propositiva para el mejor proyecto de las personas, su desarrollo personal. Ponnos a prueba. Escúchanos 24/7 los 365 días del año a través de www.radioapit.com. Inspirando tu desarrollo personal. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Este es nuestro programa Vida Espiritual. Estamos hablando el día de hoy de fe y compromiso. Para mí, fe es conocimiento, es decir, saber que lo que estoy decretando ya es una verdad. Y voy a poner, por ejemplo, una frase. Desde el Señor Dios de mi ser, yo sé que tengo salud perfecta y así es. Esa puede ser una frase. ¿Y qué está manifestando? Está manifestando precisamente el conocimiento, la luz, la iluminación de que la salud que tengo ya es una realidad, ya está siendo manifestada. Blanquis lo decía de una manera que me agradó bastante. El saber, yo sé que voy a despertar todas las mañanas, yo sé que voy a estar bien todos los días, yo sé que no hay obstáculo económico o de cualquier otra índole que me vaya a afectar. Y eso es precisamente fe, estar en la luz, en el conocimiento de la verdad. Y coincido, por supuesto, plenamente con lo que dice Pablo. También hay fe negativa, por llamarla de alguna manera, que son precisamente todas estas situaciones y todas estas cosas que no queremos vivir, que no queremos manifestar, pero que simplemente por una cuestión de costumbre, por una cuestión de creencias, por una cuestión de herencias familiares, pues las tenemos cargando, y es ahí donde se pone bien interesante el asunto. Diría un amigo mío, diría una amiga mía, no te acostumbres a lo feo. Entonces, ¿cómo saber cuál es lo feo? Aquello que nos estorba. ¿Cómo cambiarlo? A través de la fe.
Así como hay fe negativa, por supuesto hay fe negativa. Perdón, así como hay fe positiva, por supuesto también hay fe negativa. La fe positiva yo diría que depende del sentimiento, de la emoción más pura y más hermosa que existe, que es el amor. Y que es la que provoca, que es la que hace que podamos seguir adelante en el camino de la iluminación, en el camino del bienestar o de la buenaventuranza. La fe negativa, digo yo, es aquella que depende y transita a través del miedo y de ahí todas sus variantes. La negatividad, el enojo, la ansiedad, todas estas emociones que no queremos sentir, me parecen que son un disfraz muy interno del miedo. Al final, el miedo es desconocimiento de todo aquello que es luz, es la oscuridad. Cuando nos comenzamos a iluminar, estamos a la luz del conocimiento y lo único que podemos manifestar en ese sentido es un estado de gracia, es un estado de fe. ¿Hacia dónde debemos de dirigir ese estado de fe positiva? Hacia el amor y hacia las manifestaciones o las creencias de lo que cada uno de nosotros decida que debe de ocurrir o decida que debe de pasar. Para mí, eso es un estado de fe. ¿Cómo la manifiesto en el día a día? Yo creo que la vida misma, como dice Blanquis, el mismo despertar todas las mañanas, ya es un estado de fe. Y el agradecer profundamente este estado de vida, este estado de buenaventuranza. Independientemente de que todos podamos llegar a tener en algún momento dado algunos temas por superar en el trabajo, en el dinero, con las relaciones, o como cada uno lo quiera ver, cuando volteamos a ver la mirada a otro lugar, a la planta que nos está alimentando de aire dentro de nuestras casas, al sol que nos acaricia, a la canción que acabamos de escuchar, por ejemplo, no sé, ahí hay estados de fe, porque indican que estamos vivos y que seguimos adelante y que podemos redireccionar nuestro pensamiento, como lo decía Pablo, tanto como de una forma espiritual o llamémosla cuántica también, de que todo lo que necesitamos, todo lo que somos y todo lo que queremos ya existe, ya está en este estado espiritual, en este estado cuántico, y que lo que necesitamos hacer es creer y confiar de que eso va a ocurrir, de que ya ocurrió y de que lo vamos a manifestar. ¿Cómo? Como lo hemos mencionado durante todos estos programas, a través de la oración afirmativa, a través de la meditación, y yo incluiría un ejemplo más aquí, incluiría el tema de la imaginación. Estos ejercicios de construcción mental en donde nos imaginamos estar ya viviendo el momento que queremos, esto también es fe. ¿Cuánto tiempo hay que imaginar? Lo que sea, el tiempo que sea necesario. Cuando nos abandone el sueño, cuando sintamos que ese sueño ya se está realizando, cuando nos abandone, cuando lo dejamos ir al universo, todo ese tiempo es lo que necesitamos mantener en esa fe y mantener esa confianza. ¿Va a ocurrir? Dependerá de la cantidad o la confianza que depositemos a esos sucesos. Es así como yo siento que se manifiesta la fe en mi vida. La respiración, o sea, el simple hecho de respirar es un acto de fe. Quiere decir que seguimos vivos y que podemos seguir construyendo historias de vidas maravillosas. ¿A través de qué? Del estado más puro y más sincero del ser, que precisamente es el amor. ¿Cómo ves esto, querida Blanquis? No, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y sí, Víctor, es esta confianza, ¿no? Es el saber, sí, el saber, pero lo interesante es que como decimos, o sea, puede ser tanto para bien como para mal, y lo hacemos inconscientemente, obvio, no nos damos cuenta,
Por ejemplo, algo con lo que yo trabajo y trabajo diariamente, en serio, es cuando voy manejando. Creo que he mejorado mucho al manejar, pero sí me desespera mucho la gente. A veces me puedo volver un poquito, me puedo desesperar, ¿no? Entonces, pero eso es algo que aplico y que en realidad estoy trabajando porque lo traigo bien en mi cerebro. O sea, por ejemplo, yo de chiquita escuchaba que en Monclova no sabían manejar la gente. Y luego me fui a Monterrey y pues peor, ¿no? No saben, es Monclova, pero a la N potencia. Entonces, la gente maneja muy agresivo, la gente maneja lento, la gente maneja rápido. Me voy a Estados Unidos y todo perfección, ¿no? Todo, ay, qué lindo. Bueno, vuelvo a México y ya sabes, o sea, mi switch de que en México la gente no sabe manejar. Entonces, eso es algo que he ido descubriendo porque en realidad, o sea, mi fe o mi creencia, porque no quiero decir que es, bueno, sí es, pero no lo quiero llamar así, mi creencia es de que la gente en México no sabe manejar, por lo tanto, yo atraigo mucho a la gente que en realidad, o sea, la gente que, ya sabes, hay 3 carriles, la gente que maneja en medio es la que se pone enfrente de mí y cosas así, entonces pues eso hace que me ponga un poco loca, pero desde que me he observado y he trabajado, porque es un trabajo diario, es un trabajo de que date cuenta y haz algo al respecto, ¿no? O sea, yo me estoy dando cuenta de que no es que la gente maneje mal, es que yo no tengo paciencia e igual y yo soy un poco agresiva también para manejar, o sea, ¿no? Entonces, es darte cuenta de tu creencia y cámbiala, o sea, y cámbiala. Y cada vez que me subo al carro y me acuerdo, porque a veces no me acuerdo, pero trato o sea, sabes que el día de hoy no hay prisa, todo está absolutamente bien. Y, o sea, y puede ser como muy de película, pero es cierto, o sea, la gente se pone más amable, obvio que yo estoy más amable, entonces la gente reacciona a mi actitud también. O sea, yo me pongo amable, pues la gente se pone amable. Y en realidad, si hay alguien que está en medio, pues yo simple y sencillamente agarro otro carril que no me afecta, y no me afecta. Entonces, es poco a poco ir cambiando esta creencia que tienes a algo negativo. Y el manejar es un ejemplo, o sea, pero puede ser así como que en tu trabajo, con tu jefe, con tu esposa, con tus hijos, o sea, puede ser en todo, ¿no? ¿Tú cómo lo aplicas, Pablo? Pues fíjate que te estoy escuchando y he escuchado también lo que dijo Víctor, algo que precisamente hablando acerca de conducción y que estuve reflexionando hace unos días, bueno, hace un rato que dije, a ver, espérate, Pablo, porque me doy cuenta que a veces nos acordamos de la fe cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Ah, entonces sí, pues recuerdas tu fe, que está muy bien, ¿no? Por supuesto, como dijimos, practicar la certeza, la seguridad, confiar, tener fe. Pero creo que la fe también se construye gradualmente. Tal vez no que se construya gradualmente. O sea, o tienes fe completa o no la tienes. Pero más bien vas alineando tu ego, tu personaje, tu yo físico, mental y emocional, gradualmente hacia la convicción, hacia la fe completa, absoluta, certera y positiva. Y esto es gradual, ¿no? Entonces dije, bueno, cómo puedo llevarme a mi práctica diaria a tener más fe y confianza en la vida y menos temor, por ejemplo? Y empecé a notar lo que tú comenzaste diciendo, Blanquis, pues tengo fe en muchas cosas que ni siquiera me doy cuenta, como lo dijiste, como al andar, el cada paso que doy. Por ejemplo, tengo una fe absoluta en que la siguiente inhalación voy a tener aire para respirar, eso no lo cuestiono. Tengo fe en eso. Y otra cosa que reflexioné es que a veces pues voy por la calle y entonces digo, ¿estoy teniendo fe? Estoy teniendo fe en toda esta gente que me rodea, que no la conozco personalmente, porque cualquiera se puede salir de su carril, yo caminando en la banqueta, en la acera, y pues me lleva, ¿no? Y realmente yo estoy confiando y tengo fe en que la gente maneja lo suficientemente bien. Y estoy teniendo fe en eso.
Estoy teniendo fe cuando voy en el transporte público y no me preocupo por si voy a llegar o no a mi trabajo, a donde sea que vaya, porque confío en el chofer que está haciendo su trabajo y en los demás que están manejando también. Y digo, bueno, es verdad. O sea, tenemos fe constantemente, solo que no nos damos cuenta. Y creo que ese es el punto, que es darme cuenta de que yo ya estoy aplicando la fe, de que hay muchas cosas en las que siempre confiamos y llevar nuestra atención hacia eso que en lo que siempre confiamos, como decía Víctor, apoya, ayuda a darnos cuenta, o a mí personalmente, de que hay una vida, de que hay un orden perfecto en todas las cosas. Y lo hemos platicado en este programa, incluso en aquellas cosas que en su momento aparentan ser difíciles, una enfermedad, una situación económica, ya le hemos hablado, incluso un accidente de tránsito. Esas cosas que aparentemente son negativas, en el fondo tienen algo positivo, lo hemos hablado en otras veces. Y tener fe en eso, tener la confianza absoluta de que hay un orden perfecto en la vida que se encarga de eso. Y entonces poder alinear, y como tú decías, Blanquis, es decir, cambiar mi creencia, modificar mi percepción respecto a eso, es lo que va a hacer que, como decía, gradualmente pueda tener cada vez un poco más de fe, por decirlo de alguna manera, hasta que yo pueda alcanzar una fe sostenida o la mayor cantidad del tiempo mantenerme en esa fe. Y yo creo que a veces los retos de la vida, las situaciones difíciles, lo que hacen es eso, potencializarlo. Si de verdad lo estás practicando y lo estás llevando a tu práctica en tus momentos difíciles, pues evidentemente sobrellevar una situación como esas difíciles, potencializa tu fe si las sobrepasas. Así que pues bueno, chicos, creo que vamos a un corte comercial otra vez. Así que muchas gracias por seguirnos escuchando. Estamos aquí en su programa Vida Espiritual. Regresamos pronto, no se vayan. Hola, ¿estás buscando algo diferente? Entonces Radio Apit es tu opción. Te ofrecemos contenido inteligente, trabajando para ti 24/7. Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo con un mismo propósito. Somos un equipo de profesionales comprometidos en entregarte información relevante para tu crecimiento personal. Escúchanos a través de www.radioapit.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Apit, actitud positiva y transformación de creencias. Y regresamos a nuestro programa Vida Espiritual, hablando de fe y compromiso. Por supuesto, en la compañía de mis amados Pablo Marfil y Blanquis Mejía, muchísimas gracias. Y por otro lado, bueno, durante esta emisión estamos teniendo una réplica de mi adorada Miriam Sánchez, que nos está diciendo ahorita que le encanta escucharnos y que nos manda saludos a los tres. Bueno, unos minutos antes, Miriam a la letra dijo así, o me escribió en el WhatsApp así. Hola, Vic. Difiero un poco sobre la definición de fe negativa. Creo que el concepto de fe es solo en positivo. Lo negativo ya tendría otro concepto, miedos. Y luego agregó que buscó en Google el término de fe y dice, la fe es un sentimiento de total creencia o asentimiento en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. ¿Cómo ven esto, chicos? Pues bien interesante lo que dice Miriam, le mandamos un saludo y sí, está perfecto. Yo puedo comentar que realmente se trata solamente de la palabra, ¿no? Hay una frase budista que me gusta mucho que dice, el dedo que apunta a la luna no es la luna. Entonces, y Eckhart Tolle dice, las palabras solo son indicadores hacia algo verdadero que realmente no tiene una palabra, una descripción, pues. Con esto quiero decir, bueno, cada uno tiene su percepción, le da un significado a las palabras, ¿no? Por supuesto, fe tiene una connotación
culturalmente más positiva que negativa. Por supuesto, cuando hablamos de fe, hablamos de confiar positivamente en algo. Sin embargo, lo que quisimos decir aquí, y quitémosle simplemente el nombre de fe y dejémoslo como convicción, como certeza. Lo que queremos decir es que a veces le tenemos convicción, certeza o seguridad a nuestras creencias negativas, ¿no? Y en ese sentido, como decía Miriam, por supuesto podemos llamarle miedo. Desde esta perspectiva, el miedo puede ser una fe negativa. Es decir, es una convicción en algo, le estoy siendo leal, como dice como nos leíste la descripción de la palabra fe como fide, fidelidad, le estás siendo leal a tus creencias negativas. Y en ese sentido, pues digamos que inconscientemente muchas veces estás poniéndole tu certeza a la manifestación de algo que no deseas en tu vida. Y bueno, ese es el punto de lo que queríamos tratar respecto a ese tema de la fe, ¿no? Pero es cierto, hablemos de la fe como algo positivo, del miedo como algo negativo, y definitivamente lo que queremos enfatizar es que nuestra práctica personal diaria, pues evidentemente será tener una fe siempre positiva, ¿no? Siempre en ese poder absoluto, en esa certeza, en esa seguridad. Pues bueno, no sé, Blanquis, ¿tú quieres agregar algo? No, Pablo, yo creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Es enfocarnos en esto positivo, en la fe, en la convicción de que algo bueno siempre nos está sucediendo. Y sabes que es importante hacerlo aunque no lo veamos. O sea, aunque digamos, ¿sabes qué? O sea, yo tengo esta convicción que mis utilidades, los recibos del mes van a ser pagados, aunque no tenga ni un quinto en este momento, pero yo tengo esta certeza de que en su momento voy a tener el dinero, ¿no? Eso es confiar, eso es en realidad tener fe en que con tus servicios van a ser pagados. No sabes cómo, pero sabes que lo vas a hacer, ¿no? Y sí, o sea, lo que dijo Miriam de tener concepto de fe hacia lo negativo no aplica. Totalmente de acuerdo como tú dijiste, es solamente un concepto, es solamente palabras, se respeta mucho, ¿no? Y la fe sí está más ligada hacia, yo siento que lo que es la palabra fe está más ligada hacia algo sobre todo religioso, ¿sabes? Y pues sí, es en ciencia de la mente lo vemos tanto no solamente religioso, pero es algo mental y espiritual, ¿no? ¿Tú, Vic, quieres agregar algo? Coincido con los tres, coincido con Miriam, coincido con Pablo, coincido con Blanquis. Sí, efectivamente, fe es convicción, fe es sabiduría de saber, pues de saber que lo que tengo, de que lo que soy, de lo que estoy proyectando en mi mente ya es una realidad, eso es fe. Y en ese sentido, quizá la parte que Miri nos estaba comentando es más bien tendiendo hacia el concepto del miedo, que tendría que ver más bien con una serie de creencias, lo voy a decir quizá de manera coloquial, pero del lado B de la vida, ¿no? Del lado B del pensamiento de cada uno de nosotros, que es todas estas cosas que traemos por una convicción o una creencia que no necesariamente va ligada al estado natural del ser, que tiene que ver con paz, armonía, amor, opulencia, etcétera, etcétera. Yo lo vería de esa manera. Quiero agradecer profundamente por este ejercicio. Creo que es la primera vez que tenemos una réplica en ese sentido y eso enriquece muchísimo este tipo de programas. Muchísimas gracias, Miri, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Blanqui. Sigamos con el tema de fe. Chicos, ¿cuál sería? Aquí tengo una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para seguir manteniendo esta fe activa? Pablito, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, me encanta tu pregunta y justo es un tema, bueno, algo que quería comentar a continuación. Estamos en sintonía porque la fe es
tener la certeza, la seguridad, pero esta certeza y seguridad, por supuesto, viene de una creencia. Cuando tienes una creencia positiva en algo verdadero espiritualmente, pero creo que el punto es en esto último, en lo espiritual. Uno realmente puede mantener su fe constante, creo yo, siento yo, cuando se ha identificado con este espíritu, con esta esencia divina, fuente o energía, o como le queramos decir. Porque eso es lo que realmente te enraiza o es donde realmente tú puedes pararte firmemente y conservar tu fe lo suficientemente como para que no se mueva, incluso en las peores tormentas, ¿no? Y hay allí un pasaje de la Biblia de Jesús que habla de esto, cuando dicen roca firme, ¿no? El construir tu casa en la arena, obviamente viene el agua, el mar, la tormenta y se lleva tu casita, porque no la has construido sobre un suelo firme. Y creo que ese suelo firme o esa roca firme, a esa roca firme como le dice Jesús, o en ese pasaje, es justamente la verdad espiritual. Siempre tiene que rayar allí, en esta convicción absoluta, en esta parte divina, esencial de lo que no podemos ver, incluso en este plano. Aunque, bueno, que sí que no lo podemos ver, realmente está aquí, porque el plano humano, terrenal, físico también es espiritual, pero se nos olvida, se nos olvida. Entonces, recordar eso, yo creo que es lo que da mantenimiento, hace que te puedas mantener realmente en tu convicción y en tu fe el mayor tiempo posible, ¿no? Creo que es cuando alcanzas esa actitud, no solamente de tu mente, sino desde tu corazón, desde tu alma, y ya lo has integrado tanto en tu ser, que entonces nadie te mueve allí. Nosotros en la ciencia de la mente y en este programa también lo mencionamos mucho, el ejemplo del Maestro Jesús, que es uno de los más conocidos, pues él realmente alcanzó este grado de fe 100%, ¿no? O si no 100%, 99.99%. Y por eso él podía, ante la tempestad, en un barquito con los discípulos muriéndose de miedo, decir, a ver qué pasa aquí, tormenta detente, y la tormenta se detiene, porque tenía una fe y una convicción positiva absoluta de este poder que está disponible no solo en él y para él, sino para cada uno de nosotros. Entonces, creo que sí, tiene que ser desde esta convicción mental, pero también espiritual y también de nuestro sentimiento profundo. Lo tenemos que sentir con las entrañas. Y creo que esto del sentimiento es muy importante porque si yo quiero medir qué tanta fe tengo respecto a una situación, yo creo que lo puedo hacer a través de lo que siento. Si yo me digo, por ejemplo, estoy pasando por una situación financiera difícil y no, pues yo tengo fe en que voy a salir adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes en paz? Porque si no te sientes en paz, entonces probablemente no tengas la fe completa. Si realmente tienes una fe completa, tendrías que estar en paz, tendría uno que estar en paz, tendría yo que estar en paz, ¿no? Lo mismo con una situación de enfermedad o lo que sea. Entonces, creo que el sentimiento me ayuda mucho a saber si me estoy manteniendo o no en esa fe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, Blanquis? Compártenos. Me encanta totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo te sientes? Esa es así como que la clave, ¿no? Y por ejemplo, en mi persona, lo que yo he hecho para aumentar mi fe, primero es ser sincera conmigo mismo, ¿no? Conocerme y conocerme solo para mí, no tratar me voy a conocer para presumirle a los vecinos quién soy. No, o sea, esto es un trabajo totalmente interno. Yo creo que es como la gente va aprendiendo a aumentar su fe. Cuando te conoces, puedes reconocer aquellas cosas que no te gustan, aquellas cosas, como dices tú, Pablito, con la que no te sientes a gusto, los aspectos de tu vida en donde sientes miedo, en donde te tambaleas en
en cierta situación. Entonces, en esos aspectos es cuando dices, bueno, a ver, vamos a entrar, aunque no me guste lo que voy a ver, pero voy a entrar y me voy a reconciliar con esto y voy a ver que está bien que ya haya pasado, está bien, si no me gusta, no tiene que volver a pasar, voy a abrazar mi pasado, voy a perdonarme y ahora sí, de ahora en adelante voy a ver lo que yo quiero que pase, a ver cómo me quiero sentir en este aspecto, ¿no? Y poco a poco ver este aspecto, sentirlo ya como tuyo y vivirlo, y empezar a vivirlo, ¿no? Yo creo que todo esto es un proceso, y como tú lo has dicho, es gradual, no es de que, bueno, ya vi un libro de tal persona y habló tan bonito que ya voy a cambiar, ¿no? O sea, o por ejemplo, es que fui a un taller y este taller de 5 horas me cambió mi vida. A mí no me ha pasado, a mí no me pasó. A mí ha sido un sendero, ¿no? Es poco a poco, es disfrutar este camino que voy al andar y es detenerme y como te digo, es observar, es ver, es hacer los tratamientos o las oraciones afirmativas con esta convicción de que sí se puede, o sea, sí se puede, sí puedo yo vivir el cielo en la tierra, ¿no? Entonces, pero es poco a poquito y está bien para la gente que lo pudo hacer o que lo puede hacer de repente, ¿no? Pero es totalmente un clavado hacia tu vida, un clavado hacia conocerte a ti mismo, verte en el espejo y ver a la persona que está ahí con todo lo que tiene, ¿no? Y abrazarla y quererla y ver en positivo. Eso es lo que yo he hecho para que aumente mi fe. ¿Tú, Vic? Bueno, pues gracias, Blanquis. Ya casi nos tenemos que ir a corte y bueno, Miriam aquí muy activa en el chat, en el WhatsApp, dice que debe de ser un proceso consciente, constante y con amor. Y que sí, como coincide contigo, Blanquis, que efectivamente no es nada sencillo un proceso de mantener la fe. Y sí, desde esta perspectiva debe de ser, como dice Miriam, constante, consciente, con amor. Con eso nos quedamos. Vamos a una pausa, no tardamos absolutamente nada. Estamos en Vida Espiritual. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Estás escuchando Radio APIT, inspirando tu desarrollo personal.